La sala del tribunal bullía silenciosamente con murmullos y el crujido de papeles mientras la gente se acomodaba en sus asientos. Los periodistas tenían sus cámaras listas, los policías permanecían alerta y los abogados susurraban sus últimas notas. En el centro de esta tensión se encontraba una niña pequeña, de apenas 3 años, que sostenía un conejo de peluche desgastado en una mano y sujetaba con fuerza la correa de un perro policía grande y tranquilo con la otra. El pequeño cuerpo de Lily Anderson parecía engullido por la silla de madera en la que estaba sentada. Sus grandes ojos se movían nerviosamente entre el estrado del juez y el acusado sentado al otro lado de la sala. Era la primera vez que Lily estaba en una sala de audiencias desde que comenzó el caso, y todos los presentes sabían que era la testigo más joven que jamás había comparecido en el sistema legal de esta vieja ciudad. El juez le había concedido adaptaciones especiales, una silla más pequeña, descansos frecuentes y, lo más importante, su compañero, Max, un perro policía jubilado entrenado para consolar a niños en situaciones traumáticas. Max estaba sentado tranquilamente a su lado, sus ojos inteligentes vigilando a Lily con suave atención. El gran perro era más que una simple mascota. Él era su protector, su ancla silenciosa en un mundo que de repente se sentía peligroso y desconocido. Durante meses, Lily apenas había hablado, atrapada en un silencio temeroso tras lo ocurrido en su hogar de acogida. Pero hoy, todos esperaban que algo cambiara. El acusado, Carl Brenner, parecía tranquilo en apariencia, pero un destello de inquietud lo delataba cada vez que su mirada se encontraba con la de Lily. Brenner estaba acusado de abusar de varios niños de acogida bajo su cuidado. Un hombre que había superado todas las verificaciones de antecedentes y había encantado a los trabajadores sociales con su historial impecable y su trato amable. Pero los moretones, los llantos susurrados y las extrañas desapariciones habían comenzado a desmoronar la fachada cuidadosamente construida. Lily era la clave. La fiscalía había construido su caso sobre pruebas físicas, informes médicos y testimonios de expertos. Pero sin un testigo directo, temían la duda. Y así, con gran cuidado, habían traído a Lily aquí para testificar. La sala quedó en silencio mientras el fiscal se acercaba a Lily, arrodillándose a su altura. Su voz era suave pero firme. «Lily, ¿sabes por qué estamos aquí hoy?». Parpadeó, luego asintió levemente, apretando la correa de Max. «Queremos saber qué pasó en tu casa para poder ayudarte a sentirte segura». El labio de la niña tembló y bajó la mirada hacia su conejo. Por un momento, no pronunció palabra. Entonces, inesperadamente, levantó la cabeza y echó un vistazo a la sala del tribunal, deteniéndose en una figura alta vestida de traje. Aunque su voz apenas era un susurro, el peso de lo que diría a continuación prometía cambiarlo todo. Fuera de la sala, un puñado de personas esperaban ansiosamente. La trabajadora social de acogida de Lily, la terapeuta que la había ayudado a empezar a hablar de nuevo, y un pequeño grupo de periodistas que habían estado siguiendo el caso desde que surgieron los primeros informes de abuso meses atrás. Dentro, la jueza, una mujer severa con años de experiencia, se ajustó las gafas y observó atentamente. La sala del tribunal no era solo una sala para procedimientos legales hoy, era un escenario para una pequeña voz que podría inclinar la balanza de la justicia. Los ojos de Lily se movieron lentamente de una persona a otra, deteniéndose en el acusado. Apretó la correa de Max con tanta fuerza que sus pequeños dedos palidecieron. Max, percibiendo la ansiedad de la niña, se acercó a ella apoyando suavemente su gran cabeza en su regazo. Su presencia pareció tranquilizarla un poco, aliviando la tensión en su pequeño cuerpo. «¿Puedes contarnos qué pasó en tu casa?», preguntó el fiscal con suavidad. Un silencio prolongado se prolongó. Entonces, el pequeño dedo de Lily señaló temblorosamente al hombre acusado de haberla lastimado. 2 pequeñas palabras escaparon de sus labios, suaves, apenas audibles, pero lo suficientemente poderosas como para silenciar toda la sala. La simple frase resonó con un peso mucho mayor de lo que aparentaba, portando toda la fuerza del coraje y la verdad de una niña. En ese instante la sala contuvo la respiración. Las orejas de Max se aguzaron y gruñó suavemente, un sonido bajo de advertencia que recorrió la sala. El rostro de Carl Brenner se tensó, entrecerrando los ojos. Todos sabían que esto era solo el comienzo, pero para Lily y para la justicia fue un momento que jamás podrían olvidar. El pequeño pueblo de Maplewood siempre había sido ese tipo de lugar donde todos se conocían.
el tipo de pueblo donde los vecinos se saludaban desde los columpios de los porches y los niños jugaban libremente en las calles hasta el anochecer. Pero las noticias que habían sacudido a la comunidad en los últimos meses destrozaron esa imagen reconfortante. Los rumores de abuso en un hogar de acogida, un lugar que se suponía que era seguro, causaron conmoción en el pueblo, dejando a los padres preocupados y a los niños asustados. Carl Brenner había sido una figura de confianza en Maplewood durante años. Un hombre tranquilo y reservado, participaba como voluntario en eventos locales y había acogido a varios niños a lo largo del tiempo. Muchos en los servicios sociales del pueblo lo elogiaban como un modelo de acogida, un hombre que había superado todas las verificaciones de antecedentes, todas las inspecciones y tenía una reputación intachable. Pero a puerta cerrada, algo oscuro se gestaba. Comenzó con algunos informes susurrados de maestros que notaron moretones en los brazos y las piernas de los niños. Un vecino preocupado llamó a los servicios de protección infantil tras escuchar gritos a altas horas de la noche. Poco a poco surgió un patrón. Varios niños de acogida habían sido trasladados repentinamente y nadie sabía con certeza el motivo. La investigación policial reveló lo suficiente como para interrogar a Brenner. Sin embargo, sin un testigo directo ni una confesión, el caso pendía de un hilo. Las pruebas físicas contaban parte de la historia. Moretones documentados por médicos, informes médicos que citaban traumatismos y objetos desaparecidos que sugerían negligencia. Aún así, los fiscales temían que el caso se derrumbara sin una voz que contara la verdad. Esa voz pertenecía a Lily. Tras meses de silencio, Lily había empezado a hablar en terapia, ofreciendo palabras cortas y vacilantes sobre sus experiencias. Sus descripciones eran dolorosas y fragmentadas, pero su valentía era innegable. La fiscalía decidió que, con una preparación minuciosa y el apoyo de su perro de terapia Max, llevarla a juicio era la única manera de obtener justicia. Dentro de la sala, la tensión era palpable. Afuera, el pueblo contenía la respiración, observando cómo se desarrollaba una historia que nadie podía ignorar. Para Marie Donovan, la trabajadora social de acogida de Lily, el caso se había vuelto profundamente personal. Había visitado a Lily innumerables veces en el hospital y en el orfanato, observando cómo la pequeña se sumía cada día más en el silencio. Marie había luchado incansablemente para que la voz de Lily fuera escuchada, consciente del poder que podía tener. La verdad es dura para cualquier niño, especialmente para uno tan pequeño, dijo Marie más tarde en una entrevista. Pero la valentía de Lily ha abierto una puerta no solo para ella, sino para todos los niños que sufren en silencio. La terapeuta de Lily, la doctora Ellen Marks, fue una de las pocas adultas que la vio emerger gradualmente de la sombra del trauma. A través de meses de trabajo paciente, la doctora Marks ayudó a Lily a reconstruir la confianza, no solo en los adultos, sino también en sí misma. Los niños como Lily cargan con pesadas cargas, explicó la doctora Marks. Puede que no entiendan todos los detalles, pero saben cuando algo anda mal. Ayudarlos a encontrar su voz es el primer paso hacia la sanación. De vuelta en la sala del tribunal, el equipo de la defensa trabajó para desmantelar el caso de la fiscalía, argumentando que los moretones podrían haber sido resultado de accidentes normales de la infancia y cuestionando si se podía confiar en el testimonio de Lily, dada su edad y el trauma sufrido. Presentaron a Brenner como víctima de falsas acusaciones. Pero la fiscalía estaba preparada. Llamaron a expertos médicos para detallar la naturaleza de las lesiones de Lily, especialistas que testificaron que el patrón y la gravedad no podían ser accidentales. También presentaron a trabajadores de hogares de acogida que describieron la repentina evasión de Brenner y las inexplicables desapariciones de niños de su casa. Aún así se esperaba que el punto de inflexión llegara con el testimonio de Lily. Todos esperaban ver si la testigo más pequeña podía aportar la claridad que el caso necesitaba desesperadamente. Y cuando Lily finalmente habló, señalando directamente a Brenner y diciendo ese, la sala supo que la situación estaba cambiando. Max, el perro policía, permaneció al lado de Lily, alerta y protector. Su presencia era más que simbólica. Era una fuente vital de consuelo para la niña asustada, que la anclaba en un mundo que se sentía abrumador. Para el pueblo de Maplewood, el juicio ya no era solo un procedimiento legal, era un ajuste de cuentas, una prueba de su responsabilidad colectiva de proteger a los más vulnerables. A medida que el caso se desarrollaba, más familias se presentaron con sus propias historias de abuso y negligencia, inspiradas por el coraje de Lily. La comunidad comenzó a unirse en torno a los esfuerzos para reformar el sistema de acogida, exigiendo una supervisión más estricta
y mejores protecciones. Aunque la sala del tribunal era un lugar de hechos fríos y procedimientos formales, fuera de ella se convirtió en un faro de esperanza. La historia de Lily era más que la de una sola niña. Era sobre el poder de la verdad, la fuerza que se encuentra en lugares inesperados y el coraje que se necesita para mantenerse firme incluso cuando el mundo está mirando. Max no era un perro cualquiera, un perro policía retirado con años de servicio a sus espaldas. Alguna vez fue el orgullo del pueblo, entrenado para rastrear sospechosos, buscar personas desaparecidas y proteger a su guía a toda costa. Pero después de una larga carrera llena de adrenalina y peligro, Max había pasado a un nuevo rol más amable. Un perro de terapia para niños que habían sufrido traumas. Cuando Lily conoció a Max por primera vez, tenía demasiado miedo para hablar. El mundo a su alrededor era una confusión de ruidos aterradores y rostros desconocidos, y la confianza era un idioma que ya no entendía. Pero la presencia tranquila de Max fue un salvavidas. El perro parecía saber exactamente cuándo sentarse cerca, cuándo apoyar la cabeza en su regazo y cuándo empujar suavemente su mano con su nariz fría. Con el tiempo, Max se convirtió en más que un compañero. Se convirtió en el protector y amigo de Lily. Le ofreció seguridad de una manera que ningún adulto podría. El ritmo constante de su corazón era un consuelo que le recordaba que no estaba sola. El entrenamiento de Max era extenso. Más allá de la obediencia básica, le habían enseñado a reconocer señales de angustia en los niños. Cambios repentinos en la respiración, temblores en las manos, mirada esquiva, y a responder en consecuencia. Su adiestrador, el oficial Daniels, había trabajado con él durante años, y juntos comprendían el lenguaje silencioso entre el perro y el niño. A medida que se acercaba el día del juicio, el papel de Max adquirió un nuevo significado. La sala del tribunal era un lugar intimidante para cualquiera, y mucho más para una niña pequeña asustada. Pero con Max a su lado, Lily encontraba momentos de calma en medio de la abrumadora multitud. El oficial Daniels observaba atentamente cómo Lily se aferraba a la correa de Max, susurrándole suavemente cuando sentía miedo. Los ojos gentiles del perro nunca se apartaban de ella, y cada vez que el acusado los miraba fijamente, la postura de Max cambiaba repentinamente, una advertencia silenciosa y protectora. El vínculo entre Lily y Max era visible para todos en la sala del tribunal. Era más que consuelo. Era una conexión forjada a través de compartían dolor y sanación. Max no solo ayudaba a Lily a encontrar su voz, sino que le daba el valor para enfrentarse al hombre que la había lastimado. Los fiscales sabían que los niños a menudo tienen dificultades para comunicarse en los tribunales, especialmente al relatar eventos traumáticos. Pero la presencia de Max creó un espacio donde Lily pudo sentirse lo suficientemente segura como para intentarlo. Su compañía constante rompió las barreras del miedo, permitiéndole expresar verdades que las palabras por sí solas no podían capturar. Max también desempeñó un papel único durante las sesiones de terapia previas al juicio. En una habitación tranquila llena de juguetes y luz tenue, Lily se sentaba con el Dr. Marks mientras Max yacía cerca, brindándole una fuente silenciosa pero constante de tranquilidad. Fue allí donde ocurrieron algunos de los avances más significativos de Lily. Por ejemplo, un día durante una sesión, el Dr. Marks le mostró a Lily una fotografía de Brenner. La reacción de la niña fue inmediata e intensa. Retrocedió, aferrándose con fuerza al pelaje de Max, como si extrajera fuerza de él. Max, entrenado para detectar el miedo, ladró suavemente. Un hecho poco común que indicaba que algo andaba mal. Esta reacción fue documentada y presentado como parte del caso, mostrando cómo los instintos de Max complementaron el emotivo testimonio que Lily estaba preparada para dar. La presencia de Max también ayudó a calmar la sala del tribunal. Cuando Lily finalmente subió al estrado, la atmósfera estaba cargada de tensión, pero la visión del gentil gigante a su lado suavizó la dureza. Los miembros del jurado que nunca habían visto un perro de terapia presenciaron cómo la calma de Max ayudó a Lily a mantenerse serena. Incluso Carl Brenner se fijó en Max. Su expresión, normalmente segura, flaqueó cuando la mirada inquebrantable del perro se encontró con la suya, como si Max pudiera ver la verdad detrás de la apariencia pulida del hombre. Durante todo el juicio, Max permaneció vigilante, un guardián silencioso que protegía a una niña pequeña, cuya vida dependía de la capacidad del sistema judicial para escuchar y creer. La historia de Max no terminó en esta sala del tribunal. Después del juicio, sería adoptado oficialmente por la nueva familia de Lily, consolidando un vínculo que había cambiado sus vidas para siempre.
La comunidad llegó a ver a Max no solo como un ex perro policía, sino como un héroe por derecho propio, un campeón de 4 patas que ayudó a traer la verdad, de la niña asustada salió a la luz y al hacerlo ayudó a proteger a muchísimas otras personas. En los momentos de silencio entre testimonios, Max permaneció pacientemente al lado de Lily, recordándoles a todos que a veces las voces más poderosas se expresan sin palabras. La sala del tribunal estaba abarrotada. Cada asiento estaba lleno de rostros ansiosos, con los ojos fijos en la pequeña figura en el centro de todo. Lily, agarrando con fuerza la correa de Max, estaba a punto de pronunciar palabras que resonarían mucho más allá de las paredes de la sala. Durante semanas, los abogados habían preparado a todos para este momento. La defensa había hecho todo lo posible por desacreditar el testimonio de la niña, enfatizando su edad, su trauma y la posibilidad de confusión. Pero la fiscalía se mantuvo firme, confiada en que la verdad de Lily saldría a la luz a pesar de todos los obstáculos. La jueza, una mujer conocida por su imparcialidad y su mente aguda, volvió a abrir el orden en la sala. Se ajustó las gafas y habló con voz tranquila y clara. «Señorita Anderson, puede contarle al tribunal lo que vio». Lily levantó la vista, sus grandes ojos encontrándose con la mirada amable de la jueza. La tranquila presencia de Max a su lado le infundió valor. Respiró hondo, su pequeño pecho subiendo y bajando, como si reuniera fuerzas desde dentro. Entonces, con toda la inocencia y claridad que solo una niña puede tener, señaló con su diminuto dedo a Carl Brenner. «Ese», dijo en voz baja. Un silencio se apoderó de la sala. Sus 2 palabras eran sencillas, pero cargaban con el peso de años de miedo, dolor y silencio. El fiscal asintió suavemente. «¿Puede contarnos más sobre lo que pasó?». Lily vaciló. Su mirada se dirigió a Max y luego volvió a la sala. El mundo era grande y confuso, pero la presencia firme de Max le recordaba que no estaba sola. «Tenía miedo», susurró. Su voz apenas era audible, pero rompió el silencio como un cristal al romperse. Las lágrimas brotaron de los ojos de muchos en la sala. Jurados, espectadores, incluso el juez, habían oído hablar del abuso, habían visto los moretones en fotos, pero escuchar a la víctima hablar era una realidad que ninguna prueba podía capturar por completo. El fiscal la animó con suavidad. «¿Qué te asustó?». Los labios de Lily temblaron mientras buscaba las palabras. Gritó: «¡Me lastimó!». El abogado defensor se puso de pie de inmediato, tratando de objetar, pero la jueza levantó la mano, indicando calma. La sala observaba, conteniendo la respiración mientras Lily continuaba. «Quería esconderme, pero me encontró». Max emitió un leve gemido, como si hiciera eco de su dolor. La voz de Lily se volvió más firme, impulsada por una mezcla de miedo y determinación. «Dijo que yo era mala, pero Max me protegió». El fiscal sonrió levemente, sabiendo que este era el avance que esperaban. Siguieron preguntas, sencillas y cuidadosamente elaboradas para no abrumarla. «¿Viste dónde te lastimó?». Lily asintió. «¿Dónde?», señaló a Brenner de nuevo. «Aquí», susurró, sosteniendo su brazo como para mostrar una marca invisible. Los informes médicos habían confirmado moretones y lesiones consistentes con su descripción, lo que brindaba un poderoso respaldo a su testimonio. La defensa intentó sembrar dudas, interrogando a Lily sobre inconsistencias, su capacidad para comprender lo sucedido e incluso si Max, la presencia, influyó en sus declaraciones. Pero en cada ocasión Lily se mantuvo firme, con palabras claras. Testigo tras testigo corroboró su historia. Mientras el jurado se preparaba para deliberar, muchos en la comunidad esperaban con gran expectación, con la esperanza de que se hiciera justicia. Las sencillas palabras de Lily ya habían logrado tanto. Ahora solo quedaba el capítulo final. La tensión en la sala era casi palpable mientras el jurado volvía a sus asientos. Horas antes habían comenzado sus deliberaciones, retirándose a una pequeña sala para discutir las importantes pruebas y testimonios que habían presenciado. Ahora, todo el pueblo de Maplewood parecía contener la respiración, esperando que se hiciera justicia. Dentro, Lily estaba sentada en silencio con sus nuevos padres, Sarah y Michael, y Max descansaba fielmente a su lado. Los grandes ojos de la niña se movían nerviosamente por la sala, sintiendo la importancia de este momento, aunque no la comprendiera del todo. Sarah apretó suavemente la mano de Lily,
susurrándole palabras de consuelo que solo una madre puede ofrecer. La jueza volvió a ordenar la sala, con expresión seria pero serena. ¿Podría el presidente del jurado ponerse de pie y leer el veredicto? La presidenta del jurado, una mujer de mediana edad con semblante de solemne responsabilidad, se levantó lentamente. Todas las miradas en la sala estaban fijas en ella. El fiscal y el abogado defensor se inclinaron hacia adelante, con la expectación reflejada en sus rostros. Nosotros, el jurado, comenzó la presidenta con voz firme, declaramos culpable al acusado Karl Brenner de todos los cargos de abuso y negligencia infantil. Un suspiro colectivo resonó en la sala, seguido de una ola de murmullos. Algunos se secaron las lágrimas, otros simplemente asintieron, aliviados de que se hubiera hecho justicia. Karl Brenner permaneció impasible, pero visiblemente afectado, con la mirada perdida mientras asimilaba el peso del veredicto. Sus abogados solicitaron de inmediato un nuevo juicio, pero el juez lo denegó, enfatizando la solidez de las pruebas. El juez programó entonces una audiencia de sentencia, dejando claro que el tribunal se aseguraría de que Brenner enfrentara todas las consecuencias de sus actos. Fuera del juzgado, la noticia del veredicto se extendió rápidamente. Los periodistas rodearon a Sarah y Michael cuando salieron con Lily y Max. La pareja respondió a las preguntas con gracia y gratitud, agradeciendo a la comunidad su apoyo. Este veredicto es una victoria no solo para Lily, dijo Sarah con voz firme pero emocionada, sino para cada niño que ha sufrido en silencio. Esperamos que esto envíe un mensaje claro de que el abuso no será tolerado. Max, al percibir el cambio de ambiente, movió la cola, ofreciendo un momento de alegría en medio de la tensa atmósfera. Sin embargo, el juicio fue solo un capítulo de una historia mucho más amplia. En los días siguientes, el sistema de acogimiento familiar de Maplewood fue sometido a una revisión exhaustiva. Los funcionarios celebraron reuniones de emergencia para implementar nuevas medidas de seguridad destinadas a prevenir futuras tragedias. La mejora de las verificaciones de antecedentes, las inspecciones más frecuentes y mejores programas de capacitación se convirtieron en prioridades. Mary Donovan, la trabajadora social de Lily, fue designada para dirigir un grupo de trabajo dedicado a la reforma del bienestar infantil. Habló con franqueza sobre los problemas sistémicos expuestos por el caso. Durante demasiado tiempo el sistema ha fallado a niños como Lily. Mary dijo, ahora tenemos la oportunidad de reconstruir la confianza y crear un entorno donde cada niño esté protegido y sea escuchado. La historia de Lily también inspiró a una organización local sin fines de lucro a ampliar sus servicios, ofreciendo terapia, asistencia legal y alojamiento de emergencia para víctimas de abuso. Las donaciones llegaron en abundancia de residentes que querían contribuir a un cambio duradero. Mientras tanto, Lily continuó su proceso de sanación con su nueva familia y Max. Aunque las cicatrices de su pasado permanecían, también lo hacían su creciente confianza y alegría. Sus padres la observaban con asombro mientras aprendía a confiar de nuevo, dando pequeños pero firmes pasos hacia un futuro mejor. Atesoraban cada sonrisa, cada palabra pronunciada y cada momento de juego. La terapeuta de Lily, la doctora Ellen Marks, describió esta fase como crucial. La sanación no es lineal, explicó. Pero con amor, paciencia y apoyo, los niños como Lily pueden superar traumas inimaginables y prosperar. Max permaneció como una constante, su dulce presencia un recordatorio de que la protección y el amor pueden manifestarse de muchas maneras. El pueblo de Maplewood había cambiado para siempre. Lo que comenzó como una desgarradora historia de abuso se había transformado en una poderosa historia de resiliencia, acción comunitaria y esperanza. Las dos simples palabras de Lily rompieron el silencio y encendieron un movimiento. Al atardecer en Maplewood, una tranquila sensación de paz se apoderó del pueblo. Era una paz nacida no del olvido, sino de afrontar la verdad, de defender a los vulnerables y de creer en el poder de una pequeña voz para marcar una diferencia monumental. Los días que siguieron al veredicto estuvieron llenos de una mezcla de alivio y nuevos desafíos para Lily y su familia. Si bien el peso de la justicia trajo una sensación de cierre, el verdadero viaje apenas comenzaba. El largo y delicado proceso de sanación, Sarah y Michael Anderson sabían que el camino por delante no sería fácil. El trauma pasado de Lily había dejado profundas huellas, no solo en su pequeño cuerpo, sino también en su frágil confianza en el mundo que la rodeaba. Para una niña de 3 años que había vivido con miedo e incertidumbre, incluso las cosas más simples podían desencadenar ansiedad. Pero cada mañana, Lily despertaba en un hogar lleno de calidez y seguridad, donde se la animaba a expresarse libremente a su propio ritmo.
Sus días comenzaban con rutinas suaves, desayuno con sus padres, ratos de juego tranquilos con Max y visitas con su terapeuta, la doctora Helen Marks. Médicos, terapeutas, trabajadores de hogares de acogida, creando una red de verdad difícil de desentrañar. La expresión de Karl Brenner se ensombreció con cada detalle. Se sentó rígido. Ya no era el hombre tranquilo y seguro del comienzo del juicio. Max permaneció alerta, con la mirada protectora fija en Brenner, como si presintiera el peligro que aún se cernía en la sala. El juez decretó un breve receso. Al reanudarse la sesión, los susurros llenaron el aire. Muchos creían que ese momento, el valiente testimonio de Lily, era el punto de inflexión. Fuera del juzgado se había congregado una multitud. Los periodistas acercaban los micrófonos a Marie Donovan, la trabajadora social de Lily, esperando una declaración. Marie, con lágrimas en los ojos, habló en voz baja. Lily demostró una valentía increíble hoy. Su voz es el arma más poderosa que tenemos contra el abuso. En los días siguientes, la comunidad se movilizó aún con más fuerza en apoyo de los esfuerzos para proteger a los niños. Las autoridades locales anunciaron planes para revisar las políticas de hogares de acogida y aumentar la financiación para los servicios de apoyo. La historia de Lily se convirtió en un catalizador del cambio, un recordatorio de que incluso las voces más pequeñas pueden expresar verdades que exigen ser escuchadas. Para Lily, el juicio no se trataba solo de justicia, se trataba de recuperar su vida, de transformar el miedo en fortaleza y de demostrarle al mundo que incluso una niña de 3 años puede ser una testigo poderosa si recibe el apoyo adecuado. Max, su silencioso guardián, permaneció a su lado, símbolo de esperanza y resiliencia. Juntos enfrentaron la oscuridad y llevaron luz a una comunidad desesperada por sanar. Las repercusiones del testimonio de Lily en el tribunal se extendieron por el pueblo de Maplewood como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Lo que antes eran conversaciones susurradas a puerta cerrada, ahora se convertían en un diálogo abierto. El pueblo que una vez hizo la vista gorda ante los rumores de abuso estaba despertando, y el coraje de una niña se había convertido en un faro de cambio. Los periódicos locales publicaron en primera plana artículos que destacaban la valentía de Lily, el papel de Max como su protector y la urgente necesidad de reformar el sistema de acogimiento familiar. Los titulares decían: «El coraje de una niña». Se revelan oscuros secretos de hogares de acogida y justicia para Lily impulsa un llamado a la reforma. En el ayuntamiento se convocó una reunión multitudinaria. Familias, trabajadores sociales, fuerzas del orden y funcionarios electos se reunieron para afrontar las incómodas verdades que se habían ignorado durante demasiado tiempo. Voces que antes eran tímidas por el miedo, ahora resonaban con fuerza y determinación. La alcaldesa Helen Carter se dirigió a la multitud con voz firme, pero llena de emoción. Tenemos la obligación con nuestros hijos de garantizar su seguridad. Ningún niño debería sufrir en silencio. La historia de Lily nos recuerda a todos la responsabilidad que compartimos como comunidad. Los defensores de los derechos de los niños presentaron nuevas propuestas: mayores verificaciones de antecedentes para los padres de acogida, visitas domiciliarias regulares obligatorias y mejor capacitación para quienes trabajan en el bienestar infantil. Se solicitó financiación para servicios de salud mental destinados a ayudar a niños traumatizados como Lily. Marie Donovan, la trabajadora social de Lily, subió al escenario a continuación. Habló sobre los desafíos que enfrentan los niños vulnerables y la urgente necesidad de sistemas de apoyo que realmente los protejan. La voz de Lily fue la chispa, dijo Marie. Pero depende de nosotros mantener viva la llama. Debemos escuchar, creer y actuar. La multitud estalló en aplausos. Mientras tanto, dentro del juzgado, el juicio continuaba. Cada día traía nuevos testimonios, nuevas pruebas y una presión creciente sobre la defensa. El caso de la Fiscalía se consolidaba, fortalecido por el apoyo de la comunidad y la presencia inquebrantable de Max. Para Karl Brenner, las paredes se estrechaban. Su actitud, antes segura, dio paso a la frustración y la ira. Sus abogados defensores luchaban por mantener su estrategia, mientras los testigos detallaban patrones de negligencia y abuso. Sin embargo, la negativa de Brenner a admitir su culpabilidad solo convenció aún más al jurado de su responsabilidad. La familia de Lily, que se había ofrecido a adoptarla tras el inicio del juicio, estaba profundamente involucrada en el proceso. Habían pasado meses preparándose para la llegada de Lily, convirtiendo su hogar en un refugio seguro lleno de calidez, juguetes y amor.
Sus nuevos padres, Sarah y Michael Anderson, comprendían la magnitud del camino que les esperaba. Habían conocido a Max durante las sesiones de terapia y acogieron al perro como una parte esencial de la recuperación de Lily. Michael dijo en una entrevista: «Estamos agradecidos por el apoyo de la comunidad. Lily es fuerte, pero sigue siendo una niña pequeña. Con amor y paciencia la ayudaremos a construir un futuro libre de miedo». Max, ahora oficialmente parte de la familia, era más que una mascota. Era un guardián constante y una fuente de consuelo. En las semanas posteriores al testimonio de Lily, se formaron grupos de apoyo en Maplewood para niños en hogares de acogida y sus familias, se organizaron talleres sobre atención informada sobre el trauma y defensa de los derechos de la infancia, con la participación de expertos de pueblos vecinos. Las escuelas locales comenzaron a capacitar a los maestros para reconocer las señales de abuso y responder adecuadamente. Incluso los agentes del orden público recibieron cursos de actualización para mejorar el manejo de los casos de abuso infantil. El cambio era palpable, pero el camino estaba lejos de terminar. Para Lily, los días venideros traían esperanza y sanación con el apoyo de su nueva familia y Max a su lado. Para Maplewood, el juicio y sus consecuencias marcaron un punto de inflexión, un despertar colectivo a las realidades que enfrentan sus residentes más vulnerables. La doctora Marks llevaba años trabajando con niños como Lily, guiando a las familias a través de las complejas secuelas del trauma. Hacía hincapié en la paciencia y la comprensión, explicando que la sanación no era un camino recto, sino una serie de pequeñas victorias. Cada niño procesa el trauma de manera diferente, decía. Durante una sesión con Sarah y Michael, es importante crear un ambiente donde Lily se sienta segura para explorar sus sentimientos sin presión ni juicios. Las sesiones de terapia solían ser una mezcla de juegos, cuentos y conversaciones tranquilas. Max era una parte integral de este proceso. Su presencia serena ayudaba a Lily a sentirse segura. Durante una sesión, Lily, sentada en el suelo, rodeada de juguetes, abrazó a Max con fuerza. Por un instante, su carita se suavizó en una sonrisa, una imagen rara y preciosa. Fuera de la terapia, el mundo de Lily se expandía gradualmente. Sarah la llevó al parque, donde interactuó con cautela con otros niños. Al principio, Lily observaba desde la distancia aferrada a Max y a la mano de su madre. Pero poco a poco, la curiosidad venció al miedo. Con timidez, extendió la mano para tocar una pelota, rió cuando rodó y comenzó a explorar la alegría del juego sencillo. Michael le presentó los libros, leyéndole en voz alta historias sobre animales valientes y héroes bondadosos. El cuento favorito de Lily se convirtió en la historia de un perrito que ayudó a una niña asustada a encontrar valor, una historia que reflejaba la suya de maneras que aún no comprendía del todo. Los Anderson también se aseguraron de respetar los sentimientos de Lily cuando tenía pesadillas o momentos de miedo. Nunca desestimaron sus emociones. En cambio, le ofrecieron consuelo y tranquilidad, reforzando la idea de que era amada y protegida. El apoyo de la comunidad también siguió llegando. Los vecinos llevaban comida, enviaban tarjetas y se ofrecían a cuidarla, lo que les daba a Sarah y Michael momentos para descansar y recuperarse. Las maestras de la guardería de Lily estaban capacitadas para reconocer los signos de trauma y responder con sensibilidad, lo que le ayudó a adaptarse sin problemas a los entornos grupales. Cada pequeño logro, ya fuera una sonrisa, una palabra nueva o una noche de sueño tranquilo, se celebraba como un hito. Conforme las semanas se convertían en meses, el progreso de Lily se hacía más evidente. Empezó a hablar con más franqueza sobre sus sentimientos, a veces compartiendo historias sobre Max y sus aventuras. Su risa se hizo más frecuente y las sombras del miedo que antes nublaban sus ojos comenzaron a disiparse. Para Max, el viaje fue igual de profundo. Ya no era solo un perro de terapia, se había convertido en un miembro querido de la familia, un guardián cuyos instintos y corazón habían ayudado a salvar la vida de una niña. Su cola se movía con más libertad, sus ojos brillaban con la tranquila alegría de pertenecer. Sarah y Michael a menudo se maravillaban del vínculo entre Lily y Max. Se entienden de una manera que las palabras no pueden explicar. Michael dijo una noche mientras veían a Lily acurrucarse junto a Max, quedándose dormida plácidamente. Pero la sanación nunca fue perfecta ni indolora. Hubo contratiempos, días en que Lily lloraba sin razón aparente. Cuando viejos miedos resurgían inesperadamente, los Anderson aprendieron a sobrellevar estas tormentas con gracia, sabiendo que cada desafío era parte del proceso. A pesar de todo, una verdad permaneció clara. Lily ya no estaba sola. Estaba rodeada de amor,
fortaleza y una comunidad decidida a protegerla a ella y a otros como ella. Su historia ya no se trataba solo de dolor, se trataba de esperanza, resiliencia y el poder de la sanación. Y a medida que se fortalecía, también lo hacía la promesa de que Maplewood nunca más abandonaría a los más vulnerables. Con el paso de los meses, Lily floreció de maneras que nadie se había atrevido a imaginar durante aquellos oscuros primeros días. La niña asustada que una vez señaló con un dedo tembloroso en un tribunal se había convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia para toda una comunidad. Su viaje estaba lejos de terminar, pero el camino que tenía por delante estaba iluminado por el amor, la sanación y la promesa. En casa, la risa de Lily se convirtió en la banda sonora de cada día. Exploraba con entusiasmo el mundo que la rodeaba, ya sin la sombra del miedo. Los Anderson la observaban con alegría mientras aprendía a andar en triciclo. Ayudaba a hornear galletas e inventaba canciones sobre Max, el valiente perro que le había salvado la vida. Max, siempre atento, seguía siendo una presencia reconfortante. Sus suaves caricias y su constante compañía le recordaban a Lily que nunca estaba sola. Esa protección podía presentarse de muchas formas, algunas silenciosas, peludas y de 4 patas. En el aniversario del veredicto del juicio, Maplewood celebró un acto comunitario en la plaza del pueblo. Ondeaban pancartas con mensajes como «Protejamos a nuestros niños y cada voz importa». Familias, funcionarios, trabajadores sociales y vecinos se reunieron para honrar el progreso alcanzado y renovar su compromiso con la seguridad infantil. Sarah y Michael llevaron a Lily, quien caminó orgullosamente de la mano de Max entre la multitud. La alcaldesa pronunció un emotivo discurso elogiando el esfuerzo colectivo que había transformado el dolor en propósito. Este pueblo ha demostrado una fuerza increíble. La alcaldesa Helen Carter dijo: «El coraje de Lily nos inspiró a todos. Prometemos seguir luchando por el derecho de cada niño a una infancia segura y feliz». La trabajadora social de Lily, Mary Donovan, anunció nuevos programas financiados por donaciones de la comunidad destinados a ampliar los recursos para los niños en hogares de acogida y mejorar los sistemas de intervención temprana. Al atardecer, Lily soltó un puñado de globos al cielo. Cada uno representaba a un niño cuya historia necesitaba ser escuchada. Su pequeño rostro irradiaba esperanza. De vuelta en casa, la vida se estabilizó en un nuevo ritmo. Los Anderson continuaron su labor como padres amorosos, conscientes de que habría desafíos, pero confiados en su capacidad para afrontarlos. La terapeuta de Lily, la doctora Ellen Marks, siguió siendo una guía de confianza, ayudando a la familia a sobrellevar las complejidades del trauma y la sanación. Su consejo era sencillo pero poderoso: seguir escuchando, seguir amando y nunca perder la esperanza. El caso de Carl Brenner concluyó meses después, cuando fue sentenciado a una larga pena de prisión. El juez citó la gravedad de sus crímenes y el impacto en la vida de Lily, enfatizando el deber de la sociedad de proteger a sus niños. Aunque la batalla legal había terminado, sus repercusiones siguieron inspirando cambios más allá de Maplewood. Pueblos cercanos adoptaron reformas similares, inspiradas por la valentía de una niña y su fiel perro. La historia de Lily apareció en los medios nacionales, destacando la importancia de creer en los niños y el poder de la acción comunitaria. Para Sarah y Michael, la mayor recompensa fue ver a Lily prosperar. Su curiosidad, su risa y su nueva confianza eran un testimonio del poder sanador del amor y el apoyo. Una noche tranquila, mientras la familia se reunía junto a la chimenea, Lily apoyó la cabeza en el suave pelaje de Max, con los ojos pesados por el sueño, pero llenos de paz. Sarah sonrió y susurró: «Ahora estás a salvo, cariño, siempre». La vocecita de Lily respondió: «Max me protege». Y en ese instante, rodeada de calidez y amor, quedó claro que aquello no era solo un final. Era un nuevo comienzo, un comienzo donde el miedo ya no tenía poder, donde las voces que antes habían sido silenciadas podían hablar libremente.